En el corazón de Gran Asunción se alza un lugar del que pocos hablan, pero que sorprende a quien lo visita, el Cerro Lambaré. Pero antes de comenzar mi relato, queda una pregunta en el aire. ¿Qué ve el cacique? El Cerro Lambaré es una destacada formación rocosa de origen volcánico a orillas del río Paraguay y figura entre las elevaciones paisajísticas más conocidas del área de Asunción. Se encuentra en la ciudad de Lambaré y forma parte del Gran Asunción. Con una altura de 156 metros sobre el nivel del mar, es la segunda elevación topográfica más alta de Asunción. Como punto de referencia, es visible desde lejos y ha sido parte de la identidad urbana desde hace generaciones. El cerro es considerado uno de los principales espacios naturales y miradores de la zona. Es de acceso público y se utiliza con frecuencia para paseos cortos, caminatas y tomas panorámicas, especialmente al atardecer. En la cima se encuentra el Monumento de la Paz Victoriosa, una construcción monumental que también funciona como mirador. Sobre el punto más alto de la estructura se alza una figura de ángel que, con su forma esbelta y vertical y sus alas extendidas, transmite una clara sensación de elevación. En sus manos sostiene una cinta como símbolo de paz y protección. Desde ahí se abre una amplia vista sobre Lambaré, Asunción y el río Paraguay. El monumento fue inaugurado oficialmente el 28 de abril de 1982. Al pie de la estructura se encuentra la estatua de un cacique indígena que a menudo se asocia con el legendario cacique Lambaré. Un detalle especial: el cacique protege con sus manos una pequeña imagen de la Virgen de Cacupé. Reliefes y representaciones simbólicas cubren las paredes del monumento. El conjunto incluye además estatuas de importantes figuras históricas del Paraguay, entre ellas José Gaspar Rodríguez de Francia, Carlos Antonio López y el mariscal Francisco Solano López. La gran pregunta sigue en el aire. ¿Hacia dónde dirige el cacique su mirada protectora? La respuesta es sencilla, claro, sobre Asunción. En los últimos años, el Cerro Lambaré ha vuelto a ganar relevancia. Desde la inauguración de la Costanera Sur en el julio de 2024, registra un notable aumento de visitantes y turistas y hoy es una parte importante del espacio urbano de recreación y esparcimiento. Así, el Cerro Lambaré se reafirma como parte del paisaje urbano actual.